Buenos días, mi nombre es Pedro Gamboa y les voy a hablar acerca de la cuenca sedimentaria de Maracaibo. Eh, para empezar esto, podemos decir que la cuenca de Maracaibo es una de las más importantes en Venezuela, como a nivel mundial. A continuación les voy a presentar las características que hicieron destacar esta cuenca, su ubicación, evolución, los campos, áreas productoras que posee y la migración de petróleo. La ubicación geográfica de la cuenca de Maracaibo está ubicada al noroeste de Venezuela, en sentido estricto y restringida al territorio venezolano. Al oeste-noreste por el piedemonte de la Sierra de Perijá, al oeste-suroeste por la frontera colombiana hasta un punto sobre el río de Guaramito a 12,5 kilómetros al oeste de la población de La Fría. Por el sureste limita con el piedemonte andino desde el punto mencionado hacia el río Motatán, ligeramente al este del cruce de Agua Viva. Al este-noreste por la zona de piedemonte occidental de la Serranía de Trujillo y una línea imaginaria dirigida al norte hasta encontrar la frontera del estado Zulia y Falcón, donde puede observarse un pequeño saliente hacia el este en la región de Quiros y en su parte norte por la línea geológica de la falla de Ocá. La extensión de este trapezoide es de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados. Corresponde políticamente en su mayor parte al estado Zulia y extensiones menores de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Las líneas son bastante arbitrarias en sentido fisiográfico y geológico, pero corresponden en la realidad al carácter geoeconómico de la cuenca petrolífera como tal. Geográficamente está incluida en su totalidad dentro de la cuenca hidrográfica del lago de Maracaibo. Morfología y evolución de la cuenca. La cuenca petrolífera del lago de Maracaibo está enmarcada por tres alineamientos orogénicos mayores: la Sierra de Perijá al oeste, la Serranía de Trujillo al este, los Andes de Mérida al suroeste. El marco se completa con el sistema de la falla de Ocá en el norte, que aparentemente separa la cuenca petrolífera del lago de Maracaibo, propiamente dicha de la cuenca del Golfo de Venezuela, aún no completamente definida. La evolución de la cuenca del lago de Maracaibo ha sido bastante compleja a lo largo del tiempo geológico, debido a una serie de invasiones y regresiones marinas que fueron determinantes para la sedimentación tanto de rocas madres generadoras de hidrocarburos como de recipientes adecuados para almacenarlos, y como resultado de varios periodos de orogénesis y espirogénesis que produjeron las trampas adecuadas para retenerlo hasta los momentos actuales. Este conocimiento se ha incrementado gracias a la información provista por gran cantidad de perforaciones petrolíferas realizadas en la región del lago de Maracaibo y por los levantamientos sísmicos que para la actualidad cubren cerca de un 85% de las extensiones de la cuenca, complementándose con la geología de superficie realizada en las periferias, que son las zonas inmediatas al exterior de un espacio. Los ambientes que están en la cuenca de Maracaibo presentan un cuadro variable en su régimen de lluvias. Esto determina la existencia de diferentes climas y tipos de suelo, generalmente fértiles, que se distribuyen en dirección norte-sur. En la costa occidental del lago se observa que las diferencias de humedad son muy pronunciadas. El norte es muy seco y el sur muy frondoso. Al norte de Maracaibo aún existen grandes extensiones de manglares ribereños. En el extremo norte, donde se unen el mar Caribe y los ríos que desembocan en el lago, se desarrollan estas comunidades de manglares ribereños, muy altos y frondosos, en los que se alternan el manglaje rojo, el manglaje negro y el manglaje amarillo. También existen áreas de manglares en la costa occidental. En el centro aumenta la humedad y el clima semiárido. Aquí había extensiones de bosques que llegaban hasta el piedemonte de la Sierra de Perijá. En el área central aún crecen restos de bosques de porte bajo, bosques caducifolios.
cuyos árboles alcanzan de 12 a 15 metros de alto y pierden sus hojas durante la época de sequía. Las especies más comunes son la vera, el seripó, la ceiba y el semeruco. En el suroeste, hacia la cordillera de los Andes, los suelos son más fértiles, las lluvias más frecuentes y el ambiente muy húmedo durante casi todo el año. Antiguamente se alternaban las ciénegas, que son terrenos pantanosos, con bosques altos, túpidos y muy húmedos, que hacían calor en algunas especies endémicas. Todavía quedan en esta región algunos remanentes de bosques, siempre verdes, densos y altos, parcialmente inundables. Los árboles aquí tienen altura de 30 a 40 metros y algunos emergentes que pueden alcanzar los 50 metros. En las riberas del lago, en los alrededores de Mendoza, Estado Trujillo y de Villa del Rosario, Estado Zulia, se intercalan unas interesantes manchas de sábanas arbustivas llaneras, desarrolladas sobre suelos con acumulaciones de hierro. Okay. La roca madre. La roca madre por excelencia en la zona es la formación La Luna, de edad Cretáceo tardío, cuyas fascies se extendieron por toda Venezuela occidental hasta Colombia. Sin embargo, se han encontrado rocas madres de importancia secundaria en los grupos cogollos, que son miembros machiques de la formación Apón, y Oruque, que son formación de los cuervos. El petróleo fue generado, migrado y acumulado en diversos pulsos, siendo el más importante el ocurrido durante el levantamiento andino. Las principales rocas son las calizas, lutitas, lutolitas y areniscas. Las calizas de edad Cretácico pertenecientes a las formaciones Apón, Lisure y Maracá, y las arenas basales de edad Oligoceno. Las lutitas espesas dentro de las formaciones ubicadas hacia el centro del lago de Maracaibo, como Misoa, Lagunilla y La Rosa. Las lutolitas, este tipo de roca alcanzó las ventanas del petróleo en el Eoceno en la parte noreste de la cuenca. Y por último, las areniscas provienen del fluvial del Taico del Eoceno, de la formación Misoa, también del Mioceno, proveniente de la formación Lagunillas. La distribución del petróleo. Para la distribución del petróleo albergaremos varias formaciones, campos, entre otras cosas. Empezaremos con la formación Eoceno Mirador. Es una formación petrolífera productora, ubicada en el subsuelo del distrito Colón en el estado Zulia, proveniente del Eoceno. La secuencia fluvial de los canales entrecruzados se extiende en el rango de Perijá al oeste, noreste y a los Andes venezolanos, cerca de San Cristóbal al suroeste. La formación Eoceno Misoa. En el subsuelo, en el centro del lago de Maracaibo, el Campo Lama, y al este de la costa, Bolívar Costero, Campos Ceuta y Barúa Motatán. Las areniscas del Taicas Misoa son las principales productoras. Formación Aguardiente. La formación Aguardiente puede encontrarse en los Andes venezolanos, estados Trujillo, Mérida y Táchira, localizada al este, sureste y sur de la cuenca de Maracaibo. Estas fascies clásticas consisten principalmente de arenisca de granos finos a gruesos y limpia. Formación Apón. En la región sur de la cuenca del lago Maracaibo, la formación Apón, que está junto con la luna, son las rocas, está junto con la luna, que son las rocas madre, presentes en la cuenca de Maracaibo. Consiste de dura caliza nodular y numerosas capas de arcilla calcarea.
El campo costanero de Bolívar. Se extiende paralelamente a la costa oriental del lago, parcialmente en tierra y parcialmente en el agua, por una longitud de 95 kilómetros, entre el extremo de Campo Ceuta hasta la desembocadura del río El Mene, situada 7 kilómetros. Al norte-noreste de Punta Icotea, su límite occidental, a partir del vértice de Punta Icotea, sigue una dirección sur-suroeste, subparalela al alineamiento fallado de Icotea, por aproximadamente 80 kilómetros, hasta la terminación del Campo Lama. Siguiente, ciclonorio central del lago. Entre los levantamientos fallados de Icotea al oeste y el Pueblo Viejo al este, se extiende en el centro de algo un amplio sincronario que constituye la prolongación hacia el sur de lo que se ha descrito en páginas anteriores como ciclonorio de Lagunillas Cabimas. Área sureste de la cuenca del distrito Baral. El área de Menegrande presenta numerosos y conspicuos menes o manaderos de petróleo que captaron la atención de exploradores y geólogos en épocas tempranas. Tipos de migración. Existen 3 tipos de migración: migración primaria, migración secundaria y la migración terciaria. En estas migraciones también se encuentran la roca lutita, arenisca y caliza. La migración primaria. La migración primaria de hidrocarburos es un proceso que se lleva a cabo debido a la generación térmica de fluidos, creándose unas presiones internas que producirán microfracturas cuando éstas sean mayores que el gradiente de la fractura de la roca madre, lo cual produce un incremento en la permeabilidad. Este mecanismo se concibe como un proceso que consiste de 3 etapas, donde se ven involucrados los procesos de formación de una fase orgánica continua hasta los procesos de expulsión de la misma desde su roca originaria. Estas son las etapas. La primera etapa, la presión de los poros de la roca madre es mayor que la presión en roca adyacente, por lo que el agua contenida en la roca madre drenará hacia las rocas permeables adyacentes. La segunda etapa comienza la generación del crudo dentro de la roca madre, pero aún el volumen del petróleo generado no es suficiente para vencer la presión capilar y ser expulsado. Y por último, la tercera etapa, el volumen de hidrocarburos livianos, resinas y asfalternos van ocupando cada vez más volumen, lo cual aumenta la presión interior de la roca madre, hasta vencer la presión capilar y la fase continua generada es expulsada. La migración secundaria se define como el movimiento de los componentes del petróleo expulsado de la roca madre, como una monofase continua de fluido a través de rocas permeables cuyos poros están originalmente saturados con agua. Y por último, la migración terciaria. Este fenómeno, por consiguiente, consistirá en el movimiento de crudo o gas previamente entrampado a través de rocas permeables hasta una nueva trampa, donde se acumula o bien hasta la superficie terrestre o el fondo de una masa acuática en el caso de las denominadas emanaciones. Tipos de trampas. Podemos conseguir 2 tipos de trampas: el Alto de Icotea y el ciclinario central del lago. El Alto de Icotea es el principal de todo el sistema estructural del lago de Maracaibo, tanto por su longitud conocida, no menos de 150 kilómetros, por su pronunciado relieve, a pesar del grado de su deformación por la falla del sistema norte-noreste. Los anticlinales son todavía bien visibles, en especial en el flanco oeste y en los declives norte y sur. El ciclinario central del lago. En esta subprovincia estructural, las fallas predominan sobre las estructuras plegadas, en parte porque el relieve ocasionado por el plegamiento es muy tenue, en parte por la extraordinaria abundancia de fracturas de los 2 sistemas dominantes.
norte-sur y oeste-noreste o este-oeste. Tres elementos principales destacan dentro del ciclinario: la zona de domar, el alineamiento centro y el levantamiento del área. Columna estratigráfica. En esta figura de columna estratigráfica modificada por Parnaud y Castillo, están resumiendo las principales secuencias tectónicas, nombres, deformaciones y paleoambiente de la cuenca. Las secuencias técnicas están rodeadas por discordancias presentes en la cuenca, incluyendo la discordancia del subcretáceo, Paleoceno, Eoceno y el Mioceno inferior. Las discordancias están designadas por la edad estratigráfica de sus hiatos, como por ejemplo la discordancia del Eoceno. En la figura estratigráfica modificada se muestra el espesor total sedimentario de la cuenca sobre el vaciamiento del Paleozoico y la sección a través de la cual la unidad estratigráfica fue realizada. También podemos encontrar una columna estratigráfica regional con mejores detalles, como esta que está aquí, donde podemos apreciar mejor el subcretáceo, el Paleoceno, el Eoceno y el Mioceno inferior. Campos petroleros presentes en la cuenca de Maracaibo. Los principales campos productores del petróleo en la cuenca del lago Maracaibo se encuentran al norte del paralelo. La única excepción conocida hasta el día de hoy es una serie de campos que están situados en la región del suroeste, en el distrito Colón del estado Zulia, cerca de la frontera colombiana. Esta concentración de campos es motivo en parte a razones de índole sedimentología, como resultado de la compleja distribución de arenas en la delta Eoceno de Misoa y en la zona costera de los mares de la Rosa Lagunilla, o de la severa erosión post-orogénica de la sedimentación del Eoceno. Otras causantes son de índole estructural, como las notables deformaciones y gran sistema de fallas producidas durante la pulsación orogénica del Eoceno superior y finalizando la inversión del gradiente de la cuenca hacia el sur-noreste, como causó una extensa emigración de hidrocarburos hacia el norte-noreste. La grande extensión productora de toda la cuenca, que es considerada una sola unidad, se denomina el campo costanero de Bolívar. Se extiende paralelamente a la costa oriental del lago, parcialmente en tierra y parcialmente en el agua, debido a una longitud de 95 kilómetros, entre lo que es el extremo del campo Ceuta hasta la desembocadura del río El Mene, situada a 7 kilómetros. Al norte-noreste de Punta Icotea, su límite occidental, que es a partir del vértice de una punta Icotea, sigue una dirección sur-suroeste, que es subparalela al alineamiento fallado de Icotea, que está aproximadamente a 80 kilómetros hasta la terminación del campo Lama. La extensión total del área productora de este campo costanero de Bolívar sobrepasa los 120.000 hectáreas, denominado uno de los campos petroleros mayores del mundo. Durante el mes de junio de 1958, su producción alcanzó a un promedio de 1.403.941 barriles de petróleo por día. Al final de 1957, la producción acumulada era de 6.300 millones de barriles y las reservas restantes se estimaban en unos 11.100 millones de barriles. Bueno, podemos concluir que la cuenca del lago Maracaibo, como fuente de agua y como poseedor de una vasta cantidad de hidrocarburos, es un recurso natural con un infinito potencial para el sustento y un gran desarrollo económico del estado Zulia y para Venezuela. Muchas gracias.